Les ruego, mis hermanos, que me acompañen a la epístola del apóstol Pablo a los Corintios, la primera de Corintios, capítulo 11. Yo estoy seguro de que un día el Señor Jesús me dará mi corona. Eso es glorioso, eso consuela, eso trae esperanzas, eso nos llena de alegría, de gozo, nos saca de las cosas terrenales y nos lleva a la gloria. Dios bendiga la esperanza que Cristo ha dejado para nosotros, para que confiemos y caminemos en santidad. Él vendrá pronto, Él vendrá. Primero de Corintios, capítulo 11, versículo 17. En adelante. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya divisiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es a comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y todas las veces que bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando reuní a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, come en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Es providencial, y alabo al Señor por eso, que en nuestra lectura hayamos leído el contexto y el pasaje donde el Señor instituye esta ordenanza. Y agradezco al Señor por cómo dirigió a nuestro hermano Carlos para que nos llevase a cantar acerca de la cruz de Cristo, de aquel que descendió, que era forma de Dios y descendió a ser hombre. De manera que el Señor está con nosotros. El Señor quiere edificarnos. El Señor quiere enseñarnos. Prestemos atención entonces a su palabra y que seamos transformados por la gloria de Él. Señor, una vez más estamos delante de tu presencia porque necesitamos tu asistencia. Padre, necesitamos que tú dirijas este tiempo indudablemente. En vano son mis palabras si tú no me asistes, Espíritu Santo.
En vano es lo que digas si tú no abres los corazones de los que oyen, Señor, para que tu palabra les transforme y nos transforme. Por eso ruego tu asistencia. Convéncenos, redargúyenos, amonéstanos, pero también aliéntanos, consuélanos, trae descanso a nuestras almas por la obra de Cristo Jesús. Solamente tú, mi buen Dios, puedes darnos un tiempo de reverencia, de solemnidad. Solamente tú puedes darnos un tiempo donde podamos, con entendimiento, escuchar tu palabra y participar de la mesa. Solamente tú puedes ayudarnos a que no haya interrupciones. Te ruego pues que como solamente tú puedes, en todo el sentido de la palabra, controlar las muchas cosas que nos despistan, que nos llaman la atención, te rogamos que nos ayudes y nos mantengas atentos, Señor. Aleja de nosotros el pesar, el sueño, y ayúdanos a deleitarnos en tu palabra. Te lo rogamos en nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, continuamos con lo que estábamos viendo la semana pasada acerca de este pasaje. Hermoso pasaje este donde Pablo amonesta fuertemente a la iglesia de Corinto. Nosotros vimos la semana pasada que cuando celebramos la cena no hacemos otra cosa que recordar con símbolos visibles lo que el Evangelio proclama. Sin embargo, estos creyentes de la iglesia de Corinto estaban celebrando la cena en una forma tal que negaba en la práctica los hechos que estaban supuestamente recordando. Puesto que había divisiones entre ellos, decían que recordaban la unión, el amor y el perdón que la muerte de Cristo trajo, pero no se esperaban para comer. Se subestimaban los unos a los otros y avergonzaban a la iglesia de Dios, dejando colar divisiones entre ellos y dejando colar entre ellos separación de clases. Había humillación de los más pobres y necesitados y demás. Por eso Pablo le dice: en esto no los alabo, no los alabo. Con esa actitud ellos no solamente estaban hiriéndose profundamente entre sí, sino que estaban profanando una ordenanza sumamente sagrada que la instituyó nuestro Señor. ¿Pero qué? Como vimos la semana pasada en nuestros encabezados, Pablo aplica el correctivo, recordándoles el momento cuando fue instituida la cena, la noche que iba a ser entregado a nuestro Señor. Decíamos que seguramente ese momento fue un momento muy conmovedor, altamente conmovedor para nuestro Señor, que atribuye a este tiempo solemnidad y una disposición correcta de corazón. También le recuerda que la cena del Señor se celebraba en la misma Pascua, en la Pascua, cuando estaban celebrando la Pascua. Les dice que al celebrar la cena, lo que se recuerda es a la persona de Cristo y su obra. Recordamos su amor por nosotros, se recuerda su disposición a venir a salvarnos, aún a costa de todo el dolor y aún a costa de su propia vida. Eso es lo que se recuerda cuando nosotros participamos de la mesa. Y mis hermanos, el Señor que conoce nuestras almas nos dejó una ordenanza que contiene elementos tangibles que nosotros podemos tocar, como son el pan y el vino, que podemos saborear, para que nosotros podamos saborear como recordatorios visibles lo que Cristo hizo por nosotros. El Señor conoce nuestras almas, el Señor nos conoce, pero también al conocer nuestras almas, ¿sabe qué? Conocer nuestra debilidad. Él sabe que nosotros somos muy prontos para recordar lo que debemos olvidar como una ofensa, pero somos muy rápidos para olvidar lo que debemos recordar.
somos prontos para recordar lo que debemos olvidar. Somos también muy buenos para olvidar lo que deberíamos recordar. Entonces, una buena pregunta que podemos hacernos al seguir la continuidad de nuestro mensaje: ¿por qué recordar a Cristo a través de este sacramento, de esta ordenanza? ¿Por qué hacerlo? ¿Qué beneficio tiene para nosotros? Y si nos damos un vistazo por toda la historia bíblica, nos percatamos que este tipo de memorial no es nuevo. Constantemente Dios manda a recordar a su pueblo sus portentos. La verdad que siempre los memoriales han sido una estrategia de Dios para promover la piedad, para promover la santidad de su pueblo y la esperanza en Él. Para promover y recordar que Dios cumple y cumplirá lo que prometió. Estos memoriales son una proclamación gloriosa de la fidelidad de Dios. Y Dios lo ha usado. Es muy frecuente en las Sagradas Escrituras ver a Dios mandando a que se recuerden los favores que ha hecho a favor de su pueblo. El énfasis de esto es mayor cuando los favores que Dios ha hecho a su pueblo son extraordinarios. Por ejemplo, les ruego que me acompañen a Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4. Versículo 5 en adelante, dice así. Fíjense bien. Mirad, yo he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuvieses delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo. Entonces, ¿qué es lo que le vamos a recordar? Esto: el día que estuvieses delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo: reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Y os acercaréis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual mandó poner por obra los 10 mandamientos y lo escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y los juicios, para que lo pusieses por obra en la tierra la cual pasáis a tomar posesión de ella. Le dice: recuérdense esto como yo me comuniqué, lo que yo le dije, y eso se lo van a pasar a sus hijos, para que lo recuerden. Y hay algo importante en este pasaje. Fíjense que él exalta el hecho de que escucharon su voz en una nube y en fuego, pero le dice: ninguna figura visteis. Dios, si leemos los versículos más adelante, quería que su pueblo se guardara de la idolatría y de hacer alguna figura y se postrase a adorar. Por eso le dicen: recuerden lo que yo hice y cómo lo hice, para que tengan entendimiento,
para que guarden estas cosas. De manera que esto es una ilustración de que el Señor les manda hacer a su pueblo recordatorio de lo que Él ha hecho para que no se aparten de sus caminos. También dice el Salmo 103 de la siguiente manera: bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona las iniquidades y describe muchos de los beneficios de Dios. Otra vez Dios hace recordar a su pueblo lo que ha hecho a favor de ellos. Recuerden, alma mía, bendice al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. Lo mismo pasó cuando la hueste de los judíos pasaron por el río Jordán como por tierra seca. Josué 4, 5 en adelante dice: y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo qué significan estas piedras, ustedes le van a decir que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Otro pasaje que nos habla de que el Señor manda hacer algo para que su pueblo por las generaciones recuerden lo que Él ha hecho a su favor. No se olviden, quiere promover piedad en ellos. Pero también uno de estos eventos, uno de los más determinantes, es la Pascua. La Pascua fue para recordar su liberación de la opresión de los egipcios. Dice: cuando entréis a la tierra que el Señor os dará, como ha prometido, guardaréis este rito. Guárdenlo. Y sucederá que cuando vuestros hijos os pregunten ¿qué significa este rito para vosotros? Vosotros diréis: es un sacrificio de la Pascua al Señor, el cual pasó de largo las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios, y libró nuestras casas, y el pueblo se postró y adoró. Cada vez que se practicara esto, iba a ser una imagen de lo que pasó en el pasado, valga la redundancia. El pueblo se apostra y adora a Dios por lo que hizo, y el pueblo recuerda los beneficios y los portentos de Dios. Hermanos, haciendo memoria de estos favores se contrarresta nuestra natural y fuerte ingratitud y nuestra tendencia de apartarnos de Dios. Por eso es que Dios lo manda a hacer. De modo que para el bien de nuestras almas, se nos manda a recordarlos, y para la proclamación de la gloria de Dios. Recuérdenlo, para el bien de nuestras almas. La tendencia natural de los hombres es mirar a Dios como un simple y obligado benefactor, en lugar de verlo como un tierno y misericordioso Padre, que busca siempre que sus hijos recuerden lo que Él ha hecho a favor de ellos, para que no se aparten de su camino. Hermanos, cuando venimos a la Santa Cena se nos exhorta a que haya un previo examen o introspección, y al hacerlo vemos más claro nuestro pecado e infidelidad, y seguramente al exponernos al Evangelio ha de crecer nuestra gratitud. Dios en su sabiduría ha diseñado este tipo de actos de bien para recordarnos esas memorias y para traer esas memorias a nuestras generaciones. Esto tiene un propósito memorial. Esto tiene un propósito memorial. Al punto de que cuando se instituyó la cena, ¿qué se celebraba? La Pascua. El pueblo celebraba que el Señor le liberó de Egipto. Pero una buena pregunta, y según el pasaje que nosotros vamos o estamos estudiando, es: ¿cómo se supone que nosotros deberíamos participar de un evento como este?
¿Cómo se supone que cada uno de nosotros, los creyentes, deberíamos participar de un evento como este? Vimos el problema diagnosticado la semana pasada: división, falta de amor, no tomaban la cena con integridad. Vimos cómo Pablo aplica el correctivo, enseñándoles lo que aprendió de Cristo Jesús. Y ahora vamos a ver el remedio requerido, que es nuestro tercer encabezado, el remedio requerido. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 27, dice, 11:27 dice: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y hermanos, esto es sumamente serio, sumamente serio. Y déjenme aclarar esto. En un sentido, todos los que estamos aquí somos indignos de participar de la cena del Señor. La única razón por la que nosotros podemos participar de la cena es porque nosotros hemos sido beneficiados con la obra de Cristo que esta misma cena simboliza. Por eso hemos sido beneficiados de esa obra y por eso podemos participar. Pero hay algo más. Hay algo más. Este pasaje nos dice que una persona redimida por Cristo puede participar indignamente de la cena. De forma indigna podemos acercarnos a la mesa del Señor. ¿Cómo es eso? ¿Cómo hacemos o cuándo pasa que nos acercamos indignamente a la mesa del Señor? Bueno, en primer lugar, cuando lo hacemos como un ritual mecánico. Una de las cosas que Cristo le reclamó a los fariseos es que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El problema no estaba en la fiesta, en las celebraciones, ni en la tradición de los judíos. El problema estaba en el corazón de ellos. Hipócritas, ciertamente. De manera que tomamos la cena indignamente cuando lo hacemos como un ritual mecánico. Es decir, cuando no estamos conscientes del beneficio de esta ordenanza. De tal manera que participamos de ella sin involucrar todo nuestro corazón, todo nuestro ser. Créanme, mis hermanos, que las Escrituras exaltan un sentir profundo en esto que ha de involucrar todo nuestro corazón. ¿Saben por qué? Porque así fue para nuestro Maestro, así fue para nuestro Señor. Pablo nos recuerda que fue la noche que fue entregado. Todo el mundo pasa por alto, y de hecho lo mencionamos la semana pasada. El versículo 23 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, en la noche que fue entregado. ¿Por qué cita el momento cuando fue entregado? Eso tiene una importancia. Debemos ponerle el ojo a eso. Lucas 22, 15 y 16 dice, Cristo dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Era un deseo del Señor Jesús celebrar esa Pascua antes que padeciese. ¿Con quién? Con sus discípulos. Había un deseo profundo en el corazón del Señor. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Hasta que se cumpla en el reino de Dios. Podemos ver en este sentido una semejanza entre la Pascua y lo que Cristo Jesús estaba instituyendo en ese momento. Estaban celebrando la Pascua. Y Él le dice, porque os digo que no comeré más hasta que se cumpla en el reino. He deseado comer con vosotros esta Pascua hasta que padezca. Ese es un momento en el que se conmemora y recuerda la salvación de los pecados, mis hermanos. Ese es un momento, de hecho, la Pascua también era un momento donde se celebraba la salvación de la opresión de Egipto. Ahora Cristo dice, 1 Corintios capítulo 5, es nuestra Pascua quien nos liberó del pecado y de la esclavitud al pecado.
Él es nuestra Pascua. Aquel cordero que iba a ser sacrificado para que su sangre fuese como un ente identificador del pueblo de Dios y pasara a decir la muerte que alcanzó a los primogénitos de Egipto. ¿Sabe quién es ese cordero? Cristo Jesús, y su sangre fue derramada para que nos sellara como sangre del nuevo pacto y nos identificara como su pueblo. Nos liberó de la esclavitud del pecado, así como liberó al pueblo de Israel de la esclavitud Egipto. Ese cordero es Cristo, mis hermanos, nuestra Pascua, para que la muerte no tuviese señorío sobre nosotros. Cristo murió. Cristo nos libró de esa esclavitud. También porque ciertamente lo hacemos con una esperanza. No hay que hacerlo como un ritual mecánico. Hay que hacerlo de todo corazón, porque Cristo es nuestra Pascua. Hay que hacerlo porque Él murió, porque Él nos identificó como su pueblo. Hay que involucrar todo nuestro ser, así como Cristo involucró todo su ser en esto, esperando que Él vuelva. Pero también hay que hacerlo con todo nuestro corazón, porque ciertamente lo hacemos con una esperanza mayor. Una esperanza que me lleva a reflexionar que un día, va a haber un día, cuando se cumple el reino y volveremos a participar del fruto de la vid con nuestro Señor en el reino del Padre. Participamos entonces con todo nuestro corazón, porque nos recuerda que un día lo haremos de nuevo con nuestro Señor. Bendito Señor. Y eso lo alegró profundamente a Él. Por eso es que no hay que hacerlo como un ritual mecánico, de ninguna manera. Involucremos nuestro corazón en esto que refleja el Evangelio que nos salvó, el Señor que nos salvó. Debe estar involucrado todo. ¿Saben qué? Como un ritual lo hacían los corintios. Y no mostraban que Cristo murió por un pueblo. No mostraban que murió, fíjense, por un pueblo, no por una persona, por un pueblo. No mostraban ese amor al hermano. Al contrario, eran tan monótonos que no se esperaban para comer los unos a los otros. Fíjense. Eran tan fríos que no se esperaban para comer los unos a los otros. ¿Y saben qué más hacían? Menospreciaban a su hermano más pobre. Entonces no reflejaba esa unidad, no reflejaba ese amor, no reflejaba que Cristo murió por un pueblo, no solamente por una persona. Esa es una forma indigna de participar de la cena, hacerlo de una manera mecánica, monótona, fría, no involucrar nuestro corazón. Pero en segundo lugar, cuando venimos a la cena con amargura en el corazón con otros hermanos y no estamos dispuestos a perdonar, tomamos la cena indignamente. Cuando nos acercamos con amargura, con rencores en nuestro corazón, no participamos de la mesa dignamente. Cuando no estamos dispuestos a perdonar, no participamos de la mesa dignamente. ¿Saben qué? Porque estamos negando con esa amargura lo que la cena simboliza, que somos un cuerpo y que nuestra cabeza es Cristo quien nos perdonó. Oh, mis amados hermanos, si nosotros nos acercamos con rebeldía en nuestros corazones, con esa amargura y falta de perdón por un hermano que conozco y no he solucionado los problemas, ¿saben qué dice la Biblia? Que toma la cena indignamente. ¿Cómo es posible que aquel que se acerca a la cena, que supuestamente no, que la cena recuerda que Cristo murió y perdonó tus pecados, tú te acerques sin perdonar los pecados del otro, sin entregar tu vida y perdonar al otro? Eso es tomar la cena indignamente. Cuando venimos a la cena con amargura en el corazón y no estamos dispuestos a perdonar, eso niega la esencia de lo que estamos haciendo. Eso lo niega. Los evangelios dicen: perdonen a los que los ofenden, así como vuestro Padre os perdonó. De cierto os digo que si ustedes no perdonan, vuestro Padre tampoco los perdonará. ¿Ven por qué se toma indignamente la cena si venimos
con esa actitud y esa disposición de corazón, Dios nos ha dado la capacidad para que nosotros podamos perdonar y resolver nuestros problemas los unos con los otros, mostrando la unidad y la salvación de Cristo a un pueblo. En tercer lugar, nosotros tomamos la cena indignamente cuando mantenemos una actitud de rebeldía consciente contra Dios con respecto a pecados específicos que no queremos confesar ni abandonar. Repito, cuando mantenemos una actitud de rebeldía consciente contra Dios con respecto a pecados específicos que no queremos confesar ni abandonar. Esa es una forma de tomar indignamente la cena. Parece que conocemos, estamos enterados de ese pecado en el que estamos. Hasta hay hermanos involucrados diciéndome, sí, está pecando con eso. Pero persistimos y persistimos en ser indiferentes, en ser livianos, en ser intencionalmente no queremos arrepentirnos de ese pecado porque no queremos. En fin, no nos apartamos de ese pecado. Cuando eso es así, tomamos la cena indignamente. Tomamos la cena indignamente. Hermanos, la cena debería llevarnos a meditar en nuestros pecados y arrepentirnos. Debería llevarnos a eso. Porque como dije el domingo pasado, nuestros pecados llevaron a Cristo a la cruz. Nuestros pecados llevaron a Cristo a la cruz. Pero también su muerte nos liberó del pecado y nos dio la hermosa, es hermoso, nos dio la hermosa oportunidad y capacidad para apartarnos de nuestro pecado y alcanzar misericordia, alcanzar perdón. Es decir, que en la cena recordamos que hay perdón en Cristo Jesús. Hay perdón, de manera que puedes acercarte a ella haciendo una reflexión de lo que has hecho, recordando tus pecados, pero en vez de apartarte, decir, hay perdón en Cristo. Hay perdón en el Señor. Él se dio por completo para alcanzar ese perdón. Por eso una actitud de rebeldía consciente contra Dios es una forma de tomar la cena en vano. Cuando no lo hacemos de todo corazón, cuando venimos con amargura y falta de perdón por un hermano, cuando realmente no queremos arrepentirnos de nuestros pecados, una actitud de rebeldía contra Dios, desdeñando así lo que significa la mesa del Señor. Pero el verso 17 sigue diciendo, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Pero ¿qué es culpable del cuerpo y de la sangre de Cristo? ¿Qué es eso? Bueno, la confesión de fe que estamos estudiando, de hecho, el comentario de esa confesión de fe por San Waldron dice así. La pregunta es, ¿qué es ser culpable del cuerpo y de la sangre de Cristo? Que se peca contra el cuerpo y la sangre del Señor profanándolos. Trata el pan y el vino que los simbolizan como alimentos corrientes. Esto es una violación del tercer mandamiento, tomar el nombre de Cristo en vano. Es tratar los símbolos del cuerpo y la sangre de Cristo como si fueran pan y vino corrientes y no pensar en ellos o actuar con respecto a ellos en consonancia con la santa significación que tienen. Es decir, eres culpable de tomar el nombre de Cristo en vano. Él mismo dijo que en haciendo eso le recordaba su obra. Y lo haces como cualquier cosa. Bueno, entonces eres culpable del cuerpo y de la sangre de Cristo. Profanas eso. Tomas el nombre de Cristo en vano. Su voluntad lo tomas en vano. Dice San Waldron. Él dice, tal culpabilidad es muy grave y acarrea a individuos e iglesias culpables de los mismos juicios temporales y aleccionadores, pero no es imperdonable.
Él dice, pero no es imperdonable. Realmente acarrea juicio y disciplina del Señor cuando nosotros profanamos la mesa del Señor. Pero no es imperdonable. No es imperdonable. Cuando somos culpables del cuerpo y de la sangre de Cristo, cuando venimos a la mesa, simplemente nos hacemos culpables. Simplemente nos hacemos culpables. Es decir, no te estás beneficiando de la muerte de Cristo para el perdón de tus pecados. No lo haces. Y esto es sumamente importante. Muy, muy importante. Hermanos, cuando usted toma una bandera de un país, no es simple, cuando usted toma una bandera del país, la quema y la pisotea, no es simplemente que tú estás deshonrando la tela de esa bandera, sino también lo que esa bandera representa, el país que esa bandera representa. Y los elementos que tomamos en la cena del Señor representan a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dando su vida por nosotros en la cruz. De manera que cuando lo tomamos indignamente somos culpables del cuerpo y de la sangre de Cristo. Es decir, tomamos el cuerpo de Cristo y simplemente lo pisoteamos y lo pisoteamos y lo pisoteamos y nada más. Y nada más. Debemos tener mucho cuidado en esto. Porque nosotros como humanos tendemos a irnos a los extremos. Porque podemos venir de la superstición del catolicismo romano, que es una superstición que dice que los elementos se convierten y que realmente es la carne de Cristo, la hostia. Podemos venir de eso o pasar de eso a la cena del Señor como se tratase de cualquier cosa. Cualquier cosa en la iglesia, no pasa nada, un día más. Podemos pasar de un extremo a otro y hay que tener cuidado. Y Pablo dice que eso es sumamente serio. Es serio porque por lo que los elementos representan a Cristo. Representan a Cristo. Representan la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces vimos que es tomar la cena indignamente y que es ser culpable del cuerpo y de la sangre de Cristo. Pero también podemos decir entonces que tomar la cena de manera digna es lo siguiente. Ahora, tomar la cena de una manera positiva, si podemos decirlo, tomar la cena de una manera digna es lo siguiente: recordar a Cristo en nuestra participación con fe y en intimidad. Usted toma la cena dignamente cuando viene acá y recuerda a Cristo en nuestra participación con fe profunda en su obra, en su persona y en intimidad con Él. Cuando eso pasa. En segundo lugar, cuando nos examinamos a nosotros mismos, probándonos y aprobándonos como los que están recordando a Cristo en la cena y no pensando en la cena como un alimento común. Eso es tomar la cena dignamente. Examinarnos a nosotros mismos, probándonos y aprobándonos como los que están recordando a Cristo en la cena y no pensando en la cena como un alimento común. En tercer lugar, discerniendo el cuerpo de Cristo. ¿Qué es eso? Apreciando por fe el santo simbolismo espiritual de la cena. Oh, el cuerpo de nuestro Señor fue molido, fue partido por nosotros. Oh, qué grande eso. En cuarto lugar, juzgándonos a nosotros mismos, emitiendo juicio por no recordar a Cristo en la cena y arrepintiéndonos de tal fallo. Hermanos, si verdaderamente creemos que la cena simboliza el cuerpo y la sangre del Señor y participamos de ella conscientes de esa realidad, somos dignos. Somos dignos. Eso es importante. La dignidad no significa realizar un examen morboso y súper estricto de nuestras vidas durante el mes anterior. No, voy a hacer un examen profundo y morboso y estricto de nosotros mismos. Eso no es lo que significa. Insisto en esto.
consiste en una comprensión seria y creyente de lo que estamos a punto de hacer. Eso es tomar la cena dignamente. Consiste en ver la cena como realmente es y tomándola como un pecador arrepentido y creyente. Importante estas dos cosas. Y tomándola como un pecador arrepentido y creyente. ¿Sabe qué, hermano? Ciertamente tú en tu reflexión, cuando vas a participar de la mesa, te encuentras culpable. Porque tus pecados crucificaron a Cristo. Te vas a encontrar culpable, eso es cierto. Pero en ese proceso no se queda allí. No te quedas como culpable nada más. Tomar la cena del Señor implica que cuando tú te examinas te hallas culpable, pero ves de nuevo los elementos y recuerdas que la sangre de Cristo fue derramada para perdonarte y que eso te dignifica para que tú le recuerdes y le esperes. Eso es tomar la cena dignamente. Arrepentimiento debe haber ahí. Arrepentimiento. Debe haber un arrepentimiento en esto. Un arrepentimiento profundo. Culpables, sí. Arrepentidos también. Perdonados. Amén. Amén. Por eso dice el versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Repito, por tanto, lea bien ese versículo. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Por tanto, ¿qué? Leemos el 27. De manera que cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por eso, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y bebe de la copa. Oído aquí. En otras palabras, mis hermanos, porque hay un mal entendimiento de esto. En otras palabras, ese autoexamen, esa prueba, no es para que te abstengas de participar de la cena. Ese autoexamen, esa prueba, no es para que te abstengas de participar en la cena. No es para eso. Al contrario, es para que participes, pero dignamente. Pruébate, examínate para que participes. Y esa prueba es para que tú lo hagas dignamente. No es para que dejes de participar. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Y si se encuentra indigno, no coma del pan y no beba de la copa. No, eso no es lo que dice. Y coma y beba. Y coma y beba. Pruébese y coma y beba. Eso es lo que dice. Cuando nos examinamos, nosotros vamos a ver cosas. Como dije anteriormente, vamos a ver berros, Señor, mira, te he fallado, he ofendido de esta manera, he hecho esto, traté a mi esposa así, discipliné a mi hijo de esta manera, hice esta falta en el trabajo. Vamos a ver cosas cuando nos examinemos. Seguramente que sí. Entonces ese será un buen momento, mis hermanos, para decirle al Señor que nos perdone. Señor, perdóname. Perdóname. Será un buen momento para arrepentirme. Hermanos, el autoexamen no es para que dejemos de participar, es para que participemos. Pero claro, como hemos dicho, hay que hacerlo con conciencia, porque Dios no toma esto a la ligera. No toma esto a la ligera. Hazlo con conciencia, considerando lo que hemos visto la semana pasada y esta semana. Hazlo con conciencia, no es para que dejes de participar. Versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Repito, porque el que come y bebe indignamente, es decir, pisoteando la cena, profanando el nombre del Señor, haciéndolo como un ritual, sin perdonar a nuestro hermano, sin arrepentirnos de nuestro pecado, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Wow, juicio, disciplina. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Hermanos,
Dios había juzgado a los hermanos de esta iglesia. Los había disciplinado por la manera indigna de tomar la cena del Señor. Lo tomaron indignamente. Avergonzaron la iglesia de Dios. Menospreciaron a los más pobres. Trajeron divisiones. Habían diferencia de clases sociales. No proclamaron la unidad con Cristo y como iglesia. Desdeñaron el amor de Cristo al dar su cuerpo. Ellos lo tomaron indignamente. ¿Sabe qué? Dios los juzgó. Los disciplinó por la manera indigna de tomar la cena del Señor. Y eso puede pasar, hermanos. Eso puede pasar. De hecho, Pablo también nos da este pasaje como una advertencia para que nosotros, con más énfasis, podamos tomar de la cena dignamente, probándonos y examinándonos. Pero que participemos para que los beneficios de recordar la muerte de Cristo nos alcancen. Arrepentimiento, santificación, fe, esperanza en que Él vendrá pronto. Si pues, dice el 31, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. La pregunta es, ¿para qué es la disciplina que Dios está dándole a estas personas allí en ese pasaje? Bueno, la disciplina del Señor es para hacernos reaccionar. Para nosotros, para hacernos reaccionar. Como alguien dice, para evitar el juicio de Dios, el creyente tiene que discernir y responder debidamente a la santidad de la ocasión. Repito, para evitar el juicio de Dios, el creyente tiene que discernir y responder debidamente a la santidad de la ocasión. Hermanos, debemos recordar 1 de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No vamos a hallar reprobados, porque ciertamente esta ordenanza nos muestra eso. Pero hasta 1 de Juan 1:9, Él es fiel y justo. Si lo confesamos y si nos arrepentimos, Él nos perdona. Hermanos, si nosotros recordáramos cada pasaje, cada ordenanza, si usáramos eso que Dios nos enseñó en las Escrituras, en cada momento difícil de tentación, recordáramos su palabra, wow, fuesen las cosas muy diferentes. Lo primero que nos sale es el pecado. Nos resistimos a venir al Señor, a participar de la cena, aún muchas veces a participar de los grupos familiares, de la comunión con los hermanos los domingos, porque creemos que Dios no nos perdona y nos encerramos en nosotros mismos. Pero hermanos, en Dios hay perdón. Y aún cuando Él nos disciplina, ¿sabe qué? Para hacernos partícipes de su santidad. Aun cuando nos disciplina es para que nosotros recordemos la obra de Cristo y que lo hagamos bien y que nosotros caminemos en santidad, aun cuando nos disciplina. Hermanos, lo que nos aprueba finalmente es que creemos que Dios nos ha beneficiado y perdonado por medio del sacrificio que estamos celebrando. De manera que ha de promover en nosotros un arrepentimiento profundo. Así que aquí no hay penitencia. No son 3 Ave María, 4 Padres Nuestros, tanta de ofrenda. No. Nada de eso. No hay para nosotros, no hay penitencia. Gracias a Cristo llevó todo lo que nosotros deberíamos sufrir. Y no sé si se dan cuenta, pero la esencia de todo este pasaje es recordar el Evangelio. Es recordar y recordar el Evangelio. Son ellos disciplinados y juzgados. ¿Por qué? Porque no tomaron dignamente, no recordaron el Evangelio. Y su vida, su práctica no fue así.
nosotros podemos alcanzar perdón en Cristo. Gracias al glorioso perdón de Dios podemos alcanzar gracia. Hermanos, Dios quiere que evitemos ser juzgados. Dios quiere que evitemos ser disciplinados por participar indignamente de este sacramento. Por eso que habla de disciplina. Usted quiere evitar que su hijo siga haciendo lo que está mal, ¿verdad? Porque es algo bueno para él. Y lo disciplina. O al menos espero que lo discipline. Pero ¿sabe qué? Dios también hace lo mismo con nosotros. Para que participemos dignamente. El Señor nos ayude con esto. Pero también podemos ver en el pasaje la manera correcta de participar como iglesia del cuerpo de Cristo según el contexto que tiene Corinto. Así que, dice el 33, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, come en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuera. Hermanos, Pablo no le dice a ellos que dejen de celebrar esa cena. Nos dice que está en desacuerdo. De hecho, con esto Pablo está diciendo que él apoyaba el banquete de amor que hacían antes de la cena. Él lo apoyaba. Le dice, no lo dejen de celebrar, háganlo. Pero háganlo apropiadamente. Háganlo como debe ser. Háganlo apropiadamente. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos los unos a los otros. Si alguno tuviere hambre, come en su casa, pero para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas os pondré en orden cuando yo fuere. Hermanos, he aquí la evidencia de tomar la cena dignamente, de entender lo que esta ordenanza implica. Notemos que no es simplemente que se esperaran sin sentido. Pablo no enseña eso. Bueno, pero espérense ya. Se acaba ese problema. Espérense un momentico. Aguante el hambre y comen después todos juntos para que se acabe el problema. No, eso no es lo que comunica Pablo. No es algo sin sentido. Se debe esperar es por las razones correctas, motivado por la verdad que comunica lo que celebra la cena del Señor. Atesorando todas estas cosas en nuestros corazones. Después de esto, estas personas se esperaba que esperaran los unos a los otros de todo corazón, de verdad, entendiendo lo que implicaba, guardando la unidad, proclamando que Cristo murió por un pueblo. Se iban a esperar seguramente con amor para comer. También, según lo que vemos en la carta y en este pasaje, seguramente una buena respuesta era esperarse y bendecir a aquel que tiene a tu lado que no tiene nada para comer. De esa manera no estaríamos avergonzando a la iglesia de Dios, ni menospreciando a los más pobres. Esa es la evidencia que nos muestra Pablo. Hermanos, aunque parezca un poco, bueno, sí, ya, el problema era, no coman, uno primero y otro después, espérense, y así se resuelve el problema. No, Pablo entiende que simplemente el hecho de que no se esperaran y que menospreciaran a los pobres era una expresión de división, de falta de amor. Era una expresión de no entender lo que eso significaba, como lo hemos explicado ya muchas veces. Y le dice, ahora háganlo, pero háganlo bien. Espérense los unos a los otros. Hermanos, para participar de nuestra mesa, es bueno que veamos que es evidente que Pablo esperaba que los creyentes trajeran a sus mentes una y otra vez las verdades del Evangelio y vivieran en consonancia con eso. El Evangelio de ninguna manera solamente es para los incrédulos. ¿Sabe quién necesita el Evangelio? Nosotros, los creyentes.
y necesitamos recordarlo una y otra vez. Es para ti, es para mí, es para todos nosotros. Al final, no es un conjunto de reglas lo que producirá crecimiento en nuestras vidas cristianas. Lo que nos llevará a crecer es tener un crecimiento, un creciente aprecio y amor por la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos llevará a crecer. No es, haz esto, deja de hacer aquello, haz esto, deja de hacer aquello. ¿Sabes qué? Nosotros somos evangélicos y para ser evangélico hay que dejar de hacer todas estas cosas. ¿Sabes qué? Como dicen muchas las personas. Tú eres evangélico, entonces tú no puedes hacer esto. No es simplemente eso. No se trata de eso. No se trata. Se trata de crecer, de tener un creciente aprecio y amor por la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que nosotros somos transformados al contemplar ¿qué? La gloria de Dios. La gloria de Dios. Somos transformados al contemplar la gloria de Cristo. Somos transformados de gloria en gloria. De gloria en gloria. ¿Cómo contemplamos nosotros la gloria de Cristo? Su evangelio. En su evangelio. Nosotros contemplamos la gloria de Cristo en el evangelio. Por eso le llama el evangelio de la gloria de Cristo. El evangelio de la gloria de Cristo, que exalta las virtudes del Salvador, que exalta su santidad, su misericordia, su gracia, pero también su sustitución perfecta por nosotros. Y que nunca suene redundante y monótono el hecho de decir que Cristo ha perdonado nuestros pecados. Eso es lo que debemos recordar para que nos lleve a la santidad. Por eso estamos acá. Por eso como iglesia decidimos hacerlo el último domingo de cada mes. Cada mes necesitamos recordar siempre, juntos como iglesia, el evangelio. El evangelio. Uno de los problemas que nosotros tenemos como creyentes es que permitimos que muchas cosas opaquen al Hijo de Dios en nuestras vidas. Muchas cosas lo opacan, mucho. Cuando nosotros dejamos que Jesucristo sea opacado en nuestras vidas, nos pasa exactamente como ocurre cuando hay un eclipse solar. La luz que emana del sol es ocultada por la luna y el mundo pierde su color, su brillantez, pierde su sentido. De manera, hermano, que nosotros necesitamos quitar todo lo que no nos deje ver a Cristo. Necesitamos quitarlo. Todo lo que no nos deje ver a Cristo, el Señor nos dé la fortaleza y la gracia para apartarlo de nosotros. El Señor nos ha dado la capacidad a nosotros, por medio de su muerte, de apartarnos del pecado. Es una capacidad que viene de Él, de su gracia. No es mucha fuerza que tú tengas, por eso es que dice las Escrituras, esfuérzate en la gracia de Dios. Descansa en su fortaleza, en la que el Espíritu Santo da. Él nos ha capacitado por su obra. Por eso es que nosotros podemos acercarnos y apartarnos de nuestros pecados y tomar la cena dignamente. Por eso es que nosotros podemos ser fieles a Dios en este sacramento. Hermanos, seguramente veremos con mucho más detalle cuando estaremos estudiando este tema en la confesión de fe. Pero por ahora, ruego al Señor que todo lo que hemos aprendido aquí quede sellado en vuestros corazones, para que en lugar de apartarse de participar de la mesa, haga un examen profundo en sí, muy profundo, que vea su pecado, pero que encuentre perdón en Cristo y que se arrepienta. El Señor nos ayude con eso. El Señor nos ayude con eso, lo necesitamos para honrarle en este sacramento. Algo que fue tan importante para nuestro Señor. Cristo, nuestra Pascua. Yo quiero invitar a mi hermano Javier y a mi hermano Robert, por favor, para que vayan repartiendo los elementos a la membresía. Nosotros como iglesia creemos, según las Escrituras, que han de participar en la mesa aquellos que pertenecen a la iglesia como miembros, que han sido confirmados
por la iglesia del Señor, bajo la autoridad de la iglesia de Cristo. Entonces invito a la membresía, y si hay alguno de otra congregación que esté en plena comunión con su iglesia, sería un gusto, un honor que participe con nosotros. Pero eso sí, hermanos, por favor, les ruego, tengamos un tiempo de reflexión, de examinarnos como nos enseña Pablo, de probarnos, veamos lo que está pasando en nuestro corazón, veamos lo horrible que somos, pero también veamos la gracia de Cristo reflejada en su muerte, y que eso nos lleve a participar dignamente. Oh, no te abstengas, al contrario, encuentra perdón en Cristo y celebra que Él murió por el perdón de nuestros pecados. Celebra que Él obtuvo la victoria sobre el pecado y la muerte, y arrepiéntete. Que el Señor use esto para llevarnos a Él. Tengamos, mientras los hermanos reparten, un tiempo de reflexión entre nosotros mismos.